Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Finas, divas, arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Así canta nuestra estimada Liliana Felipe. Y en este espacio no pretendemos arrojarte al diván, sino más bien llegar hasta donde estás y compartir unos momentos de reflexión en compañía, acortando distancias por medio de las herramientas que nos ofrecen la tecnología de la información y la comunicación. Desde la Cátedra de Psicología Educacional, estamos trabajando para favorecer que los procesos de aprendizaje y de enseñanza puedan tener un lugar en marco de seguridad y resguardo. Te recomendamos quedarte en casa, subir el volumen y quedarte con nosotros. La idea y producción general están a cargo de los profesores Gabriela Zamprogno y Esteban Moraschetti. La participación de ayudantes y adscriptas de ambas comisiones de trabajos prácticos y en la locución Vicky Ancera. Seguimos profundizando en esta segunda unidad denominada Dimensión psicológica de los procesos educativos, las teorías que dan cuenta del sujeto psíquico, del sujeto cognoscente y el sujeto sociocultural. ¿Es así, Esteban? Así es, Vicky, estamos dando inicio a la unidad 2B que trata sobre los aportes de la psicología y de la epistemología genética. La dimensión psicológica en la que vamos a centrarnos es en la del sujeto cognoscente. Esperamos que este podcast nos sirva para introducir el legado de este autor tan importante. Gracias, Esteban. Ahora le doy la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, aquí aprendiendo mucho a trabajar en la virtualidad y entusiasmada con este encuentro, este momento para pensar, reflexionar sobre una teoría que para mí es muy significativa. Quiero decirte que para mí, en mi desarrollo profesional, hay un antes y un después de Piaget. Bueno, voy a presentar a Piaget y he elegido para presentarlo tomar prestada la presentación que hace su discípula Emilia Ferreiro, psicóloga argentina radicada en México, en un libro titulado Vigencia de Jean Piaget. Este libro editado por Siglo XXI en el año 1999, pero allí hay textos producidos en su mayoría en el año 1996, año del centenario del nacimiento de Piaget. Les decía que Emilia Ferreiro nos recuerda a Piaget, este autor muy citado, aunque no siempre comprendido, y que quienes trabajamos en las escuelas sabemos que se lo nombra mucho en las escuelas, aunque a veces no se comprenda cabalmente cuáles son sus planteos. Emilia Ferreiro dice que Piaget es un autor que escapa a las clasificaciones corrientes, que no es un autor más, sino que es un autor fuera de serie. ¿Por qué? Bueno, porque es psicólogo, pero no le interesa la psicología en sí, sino solo como una manera de lograr una visión transformadora de la epistemología, la psicología como una herramienta para pensar una nueva epistemología. Ya vamos a ver de qué se trata esto a medida que avancemos en este podcast. También dice que es biólogo, pero no le interesa la biología en sí, solo como un intermediario necesario para comprender la continuidad entre la adaptación biológica y la adaptación cognitiva. También vamos a trabajar esto un poquito más adelante. Es un psicólogo especializado en psicología infantil, pero no le interesa el niño en sí, sino que lo estudia para comprender el pensamiento adulto, el que subyace a la práctica histórica de la ciencia, es decir, la versión más rigurosa de ese pensamiento adulto. Y es básica y primordialmente un epistemólogo, aunque la epistemología que él propone es muy diferente a las epistemologías corrientes, por lo cual es rechazado por los epistemólogos, a la vez que es mal comprendido o también acusado por los psicólogos. Por otra parte, también quería presentarlo recordando que Piaget destruye, así como Freud, ideas tabúes, ¿no? En el caso de Piaget, mostrando que el desarrollo del pensamiento lógico precede al lenguaje. Él dice precede incluso a la edad de la razón.
y señala que hay una perfecta continuidad entre el niño que construye su mundo y el científico que construye una teoría acerca del mundo. El niño que nos muestra Piaget es un niño teorizante de la realidad, y esto, según nos recuerda Emilia Ferreiro, es una idea totalmente escandalosa, ¿no? Porque va en contra de la idea o del pensamiento adulto de pretender que el niño llega a ser un ser pensante gracias a los adultos que se lo enseñan. En realidad Piaget muestra que este niño construye ideas, teorías, hipótesis acerca del mundo más allá de lo que un adulto le enseña. Y sobre esto también vamos a avanzar un poquito más adelante. Es decir, que este psicólogo de la infancia, conocido como psicólogo de la infancia, su interés ha sido fundamentalmente explicar al adulto, pero concebido como el estadio terminal de una secuencia de desarrollo que lo explica, de ahí su fama como psicólogo, que en muchos casos no ha permitido comprender cabalmente o claramente sus contribuciones epistemológicas. La psicología que él desarrolló solo fue un paso necesario para construir una nueva epistemología, aunque esto le llevó alrededor de 40 años. Hace frío y estoy metido en casa. Biografías de Jean Piaget ahora estoy leyendo y me pregunto ¿hasta cuándo esta pandemia? Inteligencia es adaptación, acomodo, asimilo y variantes funcionales son. Buscan equilibrio y puedo conocer. Los derrumbes de García me flasharon por horas, 1000 horas, y ahora entiendo. Filosofía especulativa y empirismo a la lona. No hay broma, ¿cómo es esto? En la facu, Piaget es una estrella. Convirtió en una ciencia la epistemología. Si me preguntan, yo no lo conocía, no. Inteligencia es adaptación, acomodo, asimilo, invariantes funcionales son. Buscan equilibrio y puedo conocer. Pasaron por horas, 1000 horas, y ahora entiendo. Filosofía especulativa y empirismo a la lona. No hay broma, ¿cómo es esto? En la facu, Piaget es una estrella. Convirtió en una ciencia la epistemología. Si me preguntan, yo no lo conocía, no. Inteligencia es adaptación, acomodo, asimilo, invariantes funcionales son. Buscan equilibrio y puedo conocer. Filosofía especulativa, no. Terminamos de escuchar 1000 horas con Piaget en cuarentena. Anteriormente conversábamos con Gabriela y nos comentaba que Piaget, ante todo, es un epistemólogo. Ahora hay un nuevo hit sonando en las universidades y me gustaría que hablemos al respecto. La canción dice lo siguiente: Piaget es una estrella, convirtió en una ciencia a la epistemología. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es que se da este proceso? ¿Utiliza alguna metodología distinta, particular? Sí, es que este es un punto central del pensamiento de Piaget. Lo que hace es transformar una pregunta de naturaleza especulativa por una pregunta susceptible de contrastación empírica. Esto es
pasar de la filosofía a la ciencia. Desde el pensamiento griego de Platón y Aristóteles hasta Piaget, la pregunta por el conocimiento se planteaba en términos de ¿qué es el conocimiento? Esa pregunta obtuvo respuestas de lo más disímiles, aunque con algunas regularidades, porque el debate entre Platón y Aristóteles se va a reproducir después en todo el pensamiento ulterior, con matices distintos por supuesto, pero se va a repetir. Ahora, cuando uno pregunta qué es el conocimiento, ese es de la pregunta es essere, es esencia. Lo que uno está preguntando es cuál es la esencia de la cosa, la esencia del conocimiento. Por eso son preguntas filosóficas, metafísicas. Piaget era un científico, si bien tenía mucho conocimiento filosófico, pero era un científico al fin. No le interesaba dar otra respuesta especulativa para añadir a la colección. ¿Qué va a hacer entonces? Lo que hacen los científicos. Elabora una pregunta que pueda poner en contrastación empírica. En vez de preguntar qué es el conocimiento, se pregunta cómo se pasa de menos conocimiento a más. Cómo se pasa de un punto A a un punto B. Cómo es que en algún momento de la historia de la ciencia no existía una concepción del cero y en un momento esa concepción aparece. O en psicología, cómo puede ser que un niño que no tiene la noción de conservación, de repente va a obtener la noción de conservación, va a construir esa noción. En este sentido es que Piaget es una estrella, convirtió en una ciencia la epistemología. Y este no es un dato menor, porque ¿qué pasa si uno tiene un conocimiento filosófico y que no puede contrastar con otras teorías rivales más que en el plano especulativo? Piaget va a tomar un camino muy diferente. Ahora, no es solo un cambio de pregunta. Piaget elabora todo un edificio conceptual para justificar sus afirmaciones. Su interés fundamental era construir una teoría acerca de cómo se construye el conocimiento. Imaginen por un momento que tuvieran frente a ustedes la misma tarea que se propuso Piaget. Quieren enfocarse en el conocimiento científico y en cómo se ha ido desarrollando. ¿Cuál creen que sería la herramienta fundamental que utilizarían? Seguramente estarán pensando que buscarían información sobre la historia de la ciencia. Y efectivamente ese es el primer movimiento que realiza Piaget. Pone su foco en la reconstrucción crítica de la historia de la ciencia. Pero no una historización que relate la crónica de los resultados, o sea, que vaya mostrando datos ilustrativos del progreso científico. Pasó esto, luego pasó lo otro, ahora está pasando esto. No. Para responder a la pregunta, ¿cómo se pasa de menos a más conocimiento? Ustedes, como Piaget, tendrían que lograr una reconstrucción crítica de la historia de la ciencia en tanto análisis de proceso. Justamente la pregunta es ¿cómo se pasa de menos a más conocimiento? ¿De qué manera? Y acá es donde, al igual que le pasó a Piaget, ustedes se encontrarían en un atolladero. ¿Por qué? Porque al pretender trabajar desde los cánones de la ciencia, tendrían que tener un control experimental de las afirmaciones que realizan, al menos de una ciencia estricta y rigurosa como la que planea Piaget. Pero, ¿cómo podrían hacer esto? Piaget acá se encuentra con un problema, que es que aún la máquina del tiempo no se había inventado. Si él hubiera tenido este artefacto, seguramente hubiera empezado a seguir el orden inverso, el tiempo cronológico lineal que nos solemos imaginar, y hubiera empezado a irse hasta el pasado. Hubiera ido transitando por distintos momentos importantes de la historia de la ciencia, hubiera de hecho manipulado experimentalmente, hubiera generado una serie de experimentos para ver de qué manera se pasó de menos a más conocimiento, cuáles fueron los mecanismos comunes, los mecanismos que hubo ahí para poder elaborar conocimiento y pasar de menos a más conocimiento. Pero esto no existe. Entonces, ¿con qué se encuentra Piaget? Con dos obstáculos, va a decir. Por un lado, que la génesis histórica solo puede ser objeto de reconstrucción a posteriori,
sin posibilidad de control experimental. Con lo que nos encontramos en la historia de la ciencia nos da datos en los que no podemos intervenir experimentalmente y que ya son reconstrucciones que ya están dadas. Y otro problema que se encuentra es que los orígenes de la ciencia, va a decir, se confunden con la sociogénesis de concepciones precientíficas. Y una reconstrucción de estos orígenes es quizás imposible. Llega un momento cuando empezamos a leer sobre historia de la ciencia, donde las concepciones de la ciencia dejan de ser ciencia. Por ejemplo, antes de la química había conocimientos esotéricos, mágicos de la alquimia. Entonces es muy difícil lograr un conocimiento científico con estas limitaciones. ¿Bien? Entonces, un método importante de la epistemología genética es el análisis histórico crítico, pero no es el único método que va a utilizar Piaget. Y es acá donde Piaget se vuelve relevante para cada persona que está escuchando este podcast. Recapitulando y para ordenar la respuesta. Si bien la profesión de Piaget es la biología, Piaget es un epistemólogo. Su interés es construir una teoría científica acerca del conocimiento. A esta epistemología científica la llama epistemología genética. Como herramienta metodológica, esta epistemología genética utiliza la historia de la ciencia. Él va a hablar del método histórico crítico. Este método no le es suficiente, aunque sí le sirve para analizar la reconstrucción conceptual de la ciencia, las elaboraciones y reelaboraciones que hubo en las teorías, pero es muy difícil apropiarse de la dinámica y estructura en que se produce una teoría, ya que la historia de la ciencia deja muchas lagunas. Entonces, como no consigue encontrar el mecanismo de cambio científico apelando solo a los datos de la historia, o sea, a la sociogénesis, lo que hace es recurrir a la psicogénesis. Esto es porque para Piaget hay un mecanismo común entre el funcionamiento individual del niño, del adolescente, etc., y el mecanismo de sociogénesis de la ciencia. Esto no en el sentido de la ley biogenética que postula que la ontogenia reproduce la filogenia, sino que hay un mecanismo común entre el modo en que se conoce a lo largo del proceso ontogenético y el desarrollo del conocimiento de la ciencia. Hay mecanismos que son comunes. Entonces Piaget dice, bueno, voy a buscar en la psicología que hay en este momento histórico, qué me puede decir la psicología del momento en relación a este interrogante que me estoy planteando. Porque si yo me entero de que la psicología me está dando información científicamente válida, de que los niños van transformando sus conocimientos de X manera, entonces yo veo ese mecanismo de funcionamiento y lo aplico a mi epistemología genética. Bien, ya que el mecanismo es común. Ahora, ¿qué pasa acá? Piaget encuentra que no hay una psicología que esté dando cuenta de esto. Y como quien dice, bueno, me voy a cocinar una torta, Piaget dice, voy a crear una psicología nueva. Voy a crear una psicología genética que dé cuenta de cómo se van dando estas transformaciones desde que nace el bebé en adelante, incluso hundiendo sus raíces en la vida intrauterina. El interés de Piaget por la psicología es estrictamente ligado al interés que tiene por la epistemología. Quiere convertir la epistemología en una ciencia y para eso necesita el método histórico crítico y como no le es suficiente, también incorpora a la psicología como una herramienta para su epistemología. ¿Y tiene alguna ventaja que la epistemología sea científica y no filosófica? Puede que haya alguna cuestión valorativa, pero podemos pensar que la ventaja está en que permite someter a contrastación las afirmaciones que hace.
Por ejemplo, si una posición sostiene que el conocimiento científico debe derivarse exclusivamente de los datos de los sentidos y otra posición sostiene que el conocimiento depende del elemento de los sentidos, pero también hay un elemento que es a priori, que es independiente de la experiencia. ¿Cuál de las dos tiene razón? ¿Cómo podemos elegir ahí? Y en eso es importante tanto la epistemología como la psicología genética. Nosotros le hemos puesto un video de Piaget que se llama Piaget explica Piaget. Es un video muy bello. En los primeros minutos de ese video van a encontrar algo que quisiera señalar para que puedan advertirlo cuando lo vean. Fíjense que en unos breves minutos y con ejemplos sumamente simples, Piaget derrota con datos científicos dos sistemas filosóficos. Además lo hace recurriendo a los dos métodos de los que hemos venido hablando. Primero, refuta el empirismo utilizando el método psicogenético. Después, refuta al innatismo utilizando el método histórico-crítico. Al empirismo lo derrota con el dibujo de una niña. ¿Por qué? Porque de ser cierto el empirismo, el conocimiento debería ser una copia de los objetos. Tal como una máquina fotográfica deberíamos poder asimilar el objeto tal cual es. Lo deberíamos poder captar, aprender de manera inmediata. ¿Qué pasa con esto? Piaget le da a una niña un papel y le pide que dibuje o que copie el dibujo de un rombo. Y ella, en lugar de dibujar el rombo tal como es, lo que hace es una especie de cuadrado al que le suma unos puntos. Aparte no tiene forma para nada de rombo en el dibujo. Y esto es porque la niña no está captando el objeto tal cual es. Esa niña está interpretando el objeto. ¿Bien? Entonces nos encontramos con el empirismo que dice una cosa y Piaget muestra datos que denotan otra diferente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué respuestas podría dar el empirismo? Si es más especulación filosófica, no sé si tiene tanto sustento como los datos de Piaget. Después, interesante, utiliza el método histórico-crítico y ahí derrota al innatismo, al apriorismo, dice. Y utiliza un ejemplo simple de la historia de la ciencia y la matemática. Dice que es una construcción continua, la matemática. A partir de los números naturales se construyeron los números negativos. A partir de los números racionales y de Pitágoras se descubren los números irracionales. Entonces, si esto se ha ido descubriendo paulatinamente en distintos momentos de la historia, pregunta Piaget, entonces, ¿cómo puede ser que el conocimiento esté preformado? ¿Cómo puede ser que ya esté incorporado en el sujeto y por siglos no se haya descubierto? ¿Se dan cuenta de lo potente que es el historizar de esta manera? Y dice Piaget, si fuera de este modo, la matemática debería estar por supuesto en el sujeto adulto, debería estar en el bebé, debería estar en el animal, e incluso deberíamos tener que ir a buscar en los invertebrados el conocimiento de la matemática. Debería estar ahí si hubiera un apriorismo. En contraste con esto dice, la matemática es construida por la acción del sujeto y por las coordinaciones que va haciendo. Después creo que da también un ejemplo psicogenético. Pero presten atención porque ahí se ve, me parece con mucha claridad, la importancia de un conocimiento basado en datos que no sean reflexión solamente filosófica. Esto me lleva a otro fragmento que dice: los derrumbes de García me flashearon por horas, 1000 horas, y ahora entiendo. La filosofía especulativa y empirismo a la lona. ¿Qué comentarios tenés al respecto? Sí, Rolando García fue un científico argentino muy prestigioso que colaboró en algunas publicaciones con Piaget. Noten que los tres autores que trabajamos en esta clase son argentinos
y han abierto campos muy interesantes en este ámbito de la epistemología y de la psicología genética, con producciones y líneas de investigación que continúan hasta la fecha. García hace una reconstrucción histórica en la que analiza cómo se van concatenando diversos sucesos en el campo de la epistemología o la teoría del conocimiento en su sentido primero. Hemos incluido un video donde Rolando García amplía los desarrollos del texto de esta clase. En este sentido, el podcast forma parte de una propuesta más amplia en la que esperamos que conozcan y escuchen a los autores originales, ya que tenemos en este caso esa posibilidad. En su análisis, García sostiene que hubo dos grandes derrumbes epistemológicos en el siglo XX. El primero de estos derrumbes implica que la filosofía especulativa perdía su derecho a ser quien fundamenta los conceptos de la ciencia. Bien. A partir del Renacimiento había un acuerdo tácito en el que la ciencia debería ocuparse de explicar las leyes naturales. Esta idea de leyes naturales vendría desde Newton, no tanto antes, mientras que la filosofía se encargaría de explicar qué quieren decir estas teorías científicas. Hasta el siglo XIX, con la revolución de la matemática y de la física, los conceptos fundamentales de la ciencia, que son espacio, tiempo, causalidad, se consideraban dominio de la filosofía. Newton, por ejemplo, no da una explicación de qué es el movimiento, como Piaget no da una definición de qué es el conocimiento. Ambos presuponen que hay un saber socialmente construido respecto a lo que es el movimiento y a lo que es el conocimiento, y ellos se encargan de estudiar a partir de dar por hecho que eso existe. Bien. En cambio, el caso de la filosofía era diferente. Los filósofos se ocupaban de definir estos conceptos, de tratar de darles una justificación desde la especulación. Locke, Hume, Leibniz y después Kant procuran una comprensión y explicación de las teorías científicas. Esto, dice García, culmina con Kant. La obra de Kant es un sistema casi perfecto, aunque falso, dice García. Kant planteó explicaciones para el tiempo, el espacio, las matemáticas, la causalidad, la ciencia de su época, y culmina con un libro muy famoso, muy célebre, que es La crítica de la razón pura. En esa crítica de la razón pura, Kant hace uno de los avances más importantes de la historia de la filosofía. De hecho, sigue teniendo implicancias tanto la crítica de la razón pura como la crítica de la razón práctica en postulados actuales. De hecho, vamos a escuchar nombrar a este autor en otros momentos, pero su sistema filosófico como tal ya no forma parte de los debates actuales. Bien. Se toman algunos aspectos, pero no toda esta magnífica obra que había construido en su momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pocos años después de la muerte de Kant, las matemáticas y la lógica se transforman completamente. La ciencia se modifica sustancialmente, lo cual hace que este sistema kantiano se desmorona. Toda justificación de los conceptos científicos de la filosofía kantiana quedan obsoletos, incluso el espacio y el tiempo adquieren un sentido muy distinto con Einstein. Kant, de hecho, hace toda una justificación filosófica de la posición de Newton, y muy poco después esta posición cambia. Entonces, este primer derrumbe epistemológico es que la filosofía debe renunciar a ser quien va a fundamentar los conceptos de la ciencia. Rolando García da un ejemplo muy llamativo, que es el caso de Bergson, que es el filósofo francés más famoso de su tiempo.
y menciona que este autor quiso refutar filosóficamente la noción de tiempo de Einstein, y que él le contesta con una carta, dice, no dirigida a él directamente, en la que dice: es lamentable que el señor Henry Bergson cometa tantos errores. No se trata de que tengamos una posición filosófica distinta, se trata simplemente de su desconocimiento de la física, de su desconocimiento de la ciencia. Fíjense cómo esta reina que era la filosofía en su momento, ahora queda limitada y queda totalmente dejada de lado. ¿Bien? No es que la filosofía deja de tener un lugar, pero sí deja de tener el lugar en la ciencia que tenía hasta ese momento. Ya no iba a ser quien justifique los conceptos de la ciencia. Ese sería un derrumbe epistemológico. ¿Podemos hablar de un segundo derrumbe? El segundo derrumbe epistemológico se da por la insuficiencia del empirismo para fundamentar los conceptos de la ciencia. Ya había sido desplazada la filosofía especulativa y se estaba empezando a buscar una forma de justificación de la ciencia que sea más afín a esta lógica del pensamiento científico. Quien va a intentar hacer esto es el empirismo, sus representantes. Van a buscar una visión coherente de la ciencia. El punto de partida es que las teorías se pueden reducir a sensaciones y las relaciones entre las sensaciones. Acá Rolando García considera que hubo 3 grandes esfuerzos por probar esto. El primero que nombra es el de Carnap, de la Escuela de Viena. Este autor plantea el problema diciendo que hay que comenzar con las sensaciones e ir construyendo todos los conceptos a partir de ahí. A partir de las sensaciones vamos a constituir la comprensión del conocimiento científico. Acá el mismo Carnap dice que esto fracasó. El segundo esfuerzo, dice Rolando García, fue realizado por Bertrand Russell. Dice este autor, vamos a tomar no ya las sensaciones, vamos a tomar el lenguaje de la ciencia y reducirlo a un vocabulario mínimo. A partir de este vocabulario vamos a construir la física. Esto también fracasó. No se puede construir un vocabulario para la ciencia partiendo de proposiciones que representan las sensaciones, porque faltan las relaciones. Se puede conocer las sensaciones, pero las relaciones no son observables ni se pueden reducir a los observables. Acá hay una cita de Russell que toma García, que es: debe admitirse que el empirismo como teoría del conocimiento ha demostrado ser inadecuada. Un tercer esfuerzo lo va a realizar Quine. Va a tratar de demostrar cómo se pasa de las sensaciones a los conceptos científicos. ¿Cuál es el resultado? Quine termina diciendo lo siguiente: hemos dejado de soñar en construir la ciencia a partir de los datos. Son declaraciones muy impactantes que Rolando García hace un excelente resumen y bien documentado, porque aparte encuentra la frase específica que dijo el autor. Esto también nos puede llevar a pensar en lo siguiente, pensándonos como psicólogos y psicólogas, o futuros psicólogos y futuras psicólogas. Es muy común advertir que cada teoría tiene algunos presupuestos que no son científicos, algunos presupuestos filosóficos. Hay una filosofía de base en todo desarrollo científico, ¿bien? En toda psicología hay una filosofía de base. Creo que nos toca pensar y definir sobre qué filosofía podemos construir nuestra disciplina, o sobre qué ideas de base, cuál será la plataforma a partir de la cual construir. Hoy en día muchas psicologías de base empirista reclaman ser las más innovadoras
eficaces, eficientes. Una pregunta que podemos hacer: ¿a qué costo? Al de tener puntos de partida equivocados, ¿cómo nos garantiza esto que vamos a llegar después a conclusiones verdaderas? Si los principales proponentes de este modo de pensar dicen que no han logrado su cometido, ¿qué nos lleva a seguir sosteniendo estas premisas? Parece que es algo que estaría bueno para pensar en nuestra práctica, desde dónde nos queremos posicionar para construir. Pero bueno, en definitiva, el segundo derrumbe epistemológico es el derrumbe del empirismo. Entonces, si la filosofía especulativa y el empirismo están en ruinas, ¿qué nos queda? Bueno, la respuesta puede ser predecible. Nos quedaría Piaget, la teoría de Piaget. Una de las cosas que dice Rolando García es que el resultado del segundo derrumbe epistemológico es que nos quedamos sin una epistemología, que lo que hoy se estudia como epistemología es en realidad una sociología de la ciencia. E incluso podríamos pensar, muchas veces se da teoría de la mente y se está transmitiendo como epistemología, como problemas propios de la epistemología, pero no tiene nada que ver con la forma de producción de conocimientos que había, por ejemplo, en el empirismo. Bien. Piaget ofrece una teoría que permite dar respuestas sobre la construcción de la ciencia y su justificación. Piaget elabora una teoría integral del conocimiento, tomando como sustento de sus construcciones teóricas los datos provenientes de la investigación psicogenética y el método histórico-crítico. Esta teoría, va a decir García, tiene 3 niveles, que son los que se esperan de cualquier teoría científica. Realmente Piaget ha construido una epistemología científica. El primer nivel es el empírico, el segundo nivel es el de la teoría, el tercer nivel es el de la aplicación. El nivel del material empírico lo ofrecen la psicología genética y la historia de la ciencia. Acá constantemente hay nuevas producciones de conocimiento, todo el tiempo se reformulan, se debaten, se agregan conocimientos. El segundo nivel no está tan sujeto al vértigo del primero. El segundo nivel es el de la teoría, una teoría constructivista del conocimiento. Bien. Hay un material empírico, hay una teoría que explica estos contenidos y hay un nivel de aplicación. Hay un para qué, hacia dónde vamos. En este nivel Piaget se aboca a comprender la epistemología entendida como el estudio de los estados sucesivos de una ciencia en función de su desarrollo. ¿Cómo hace esto? Piaget considera que un análisis de la ciencia en el dominio de cualquier conocimiento debe incluir desentrañar las raíces sociogenéticas, desentrañar las raíces psicogenéticas, ver los mecanismos formadores hasta el terreno precientífico, paracientífico, etc. En definitiva, estamos frente a un autor con una pregunta muy específica, muy bien orientado desde el plano metodológico, con una propuesta sumamente ambiciosa, pero que en definitiva está encaminado al logro de aquello que se propone. Bien. Otra de las colaboradoras de Piaget, que es Sinelder, hace un prólogo a un libro de Piaget y García, precisamente, que es Psicogénesis e Historia de la Ciencia, y ella señala que los mecanismos e instrumentos ilustrados por las conductas del niño cuando resuelve problemas resultan ser de una naturaleza tan general que sirven como heurística para un análisis profundo de las secuencias históricas de ciertas evoluciones del pensamiento. Y va a decir textualmente esto: la intención de los autores en esta búsqueda de mecanismos generalizados no es en modo alguno describir una correspondencia término a término, esto es, no es que todo lo que pasa en la evolución psicogenética de un niño pasa necesariamente también exactamente igual en el científico. Dice, ni menos aún suponer una recapitulación de la filogénesis en la ontogénesis,
que esa es una confusión que se presenta con mucha frecuencia. Pensar en esta ley biogenética fundamental que decía que la ontogénesis reproduce la filogénesis. Bueno, no es este el marco en el cual se encuentra Piaget, y en este caso Piaget y García. Y dice, ni tampoco el detenerse en la puesta de evidencia de analogías de sucesión. Lo que intentan saber es si los mecanismos de pasaje de un periodo histórico al siguiente en el contexto de un sistema nacional son análogos a los mecanismos de pasaje de un estadio genético a sus sucesores. Esperamos que este podcast, los videos que vamos a presentar y, sus propias lecturas sirvan de motivación para que ustedes puedan adentrarse en la obra de este autor. Nos parece que es central para cualquier persona que se va a desempeñar en el ámbito psicológico, que pueda tener una idea bastante lograda de la obra de Piaget, independientemente de que después tome la postura que tome en relación a esto. Hay grandes autores que no podemos desconocer y que han hecho contribuciones muy significativas. Soy el que nunca entendió, por más que estudió, fui igual en primario y secundario. Llegué tarde al sistema, ni bien fui aceptado, y mal etiquetado. Siempre que haya lección, mi exposición será el hazme reír del humano. No puedo aprobar, está siempre mal lo que hablo y lo que hago. Parcialito es mi fecha de luto, angustia y ansiedad. Buscaré otro turno, no pude llegar a estudiar. Pasó una vez más. Esteban estuvo hablando de la epistemología genética, tomando como referencia la canción de 1000 horas con Piaget en cuarentena. En uno de los fragmentos de esta canción, dice: acomodo, asimilo y puedo conocer. ¿Cómo conoce el sujeto según Piaget? Bueno, le voy a responder refiriéndome a las tesis epistemológicas de la psicología genética. Estas tesis, que son las afirmaciones teóricas y metodológicas más significativas de la psicología genética, incluyen cuestiones epistemológicas que están en el origen de la investigación psicológica. Y entonces podemos preguntarnos, en primer lugar, cómo conoce el sujeto y qué es lo que el sujeto conoce. ¿Qué de lo real es conocido por el sujeto? ¿Qué de la realidad está representada en el conocimiento? Y bueno, hemos visto que frente al apriorismo, que considera que el conocimiento es innato, producto de intuiciones, y al empirismo, pensando que hay una experiencia o percepción pura y hay un mundo objetivo y alcanzable al margen de la experiencia, Piaget postula que el conocimiento se construye. Es decir, el conocimiento no es una copia del mundo y tampoco está constituido a priori por el sujeto, sino que el objeto de conocimiento o el mundo cognitivo del sujeto es resultado de la actividad transformadora. Y acá vemos el papel importante del sujeto. Piaget, al ocuparse de la construcción de lo real, se refirió a la realidad conocida, objeto de conocimiento, no a la realidad en sí misma. Y a ella se accede, a esta realidad inacabable, se accede por aproximaciones sucesivas que también son inacabadas para Piaget. En este sentido, Piaget defiende un realismo crítico, porque la realidad es imprescindible para el conocimiento, aunque no es copia de ella. El conocimiento no es copia de la realidad, no la refleja. El conocimiento es un conocimiento de la realidad, pero que añade lo del sujeto. Es decir, se trata de una construcción, consecuencia natural de las interacciones y construcción no de la realidad, en consonancia con esta tesis del realismo crítico, sino de un recorte de ella. Un recorte producido por la acción del sujeto. Entonces, ¿cómo se origina el conocimiento para Piaget?
El conocimiento no está solo en el objeto, tampoco en el sujeto, sino está en la interacción que se produce entre ambos. Esta tesis del constructivismo posibilita el abordaje del conocimiento en términos de proceso, dando cuenta de la creación de novedades. Asimismo, cuando hablamos de interacción, nos referimos a un objeto que es transformado significativamente por los esquemas de asimilación del sujeto, decíamos, mediante aproximaciones sucesivas, resolución de ciertos problemas, aparición de otros que quedan sin resolver. Entonces decíamos que el objeto de conocimiento es lo que podemos recortar en la realidad en la medida de una acción organizada que se lleva a cabo. Mientras la realidad, por ejemplo, existe todo el tiempo para chicos de ciertos niveles cognitivos, esa realidad son objetos distintos, porque distinta es la actividad estructurante. Por ejemplo, para un bebé, un libro es algo para chupar, pero un poquito más tarde es algo para tocar y posteriormente es un objeto para leer. Entonces, ahí vemos esto, ¿no? Los objetos son distintos porque distinta es la actividad estructurante del sujeto. Decíamos que una tesis central del constructivismo es que el sujeto se construye a la vez que el objeto durante las acciones sobre la realidad, y es por la interacción entre ambos que se desarrolla el conocimiento. Cuando hablamos de objetos, pueden ser objetos físicos o sociales. Un sonajero, un peluche, la lengua escrita son objetos que se transforman en objetos de conocimiento, se transforman por la actividad estructurante e interpretativa de los sujetos. Y estos objetos modifican el campo de implementación de los instrumentos cognitivos, de sus esquemas, o los cambian al encontrar resistencias del objeto. Es decir, que construir quiere decir que el saber se reformula o adquiere una nueva organización. Los sistemas de conocimientos anteriores no contienen los sistemas ulteriores nuevos, solo abren posibilidades para su formación, ¿no? Y ahí hablamos de la creación de novedades. Incluso en el caso de un saber que se transmite en el campo educativo, el niño adquiere saber solo si él lo reconstruye, si lo hace suyo, modificando sus marcos cognitivos anteriores. Nos gustaría profundizar en esta idea y entender qué es esto de acomodación, asimilación y equilibrio. Pero antes llega el poder de nuestro equipo de ayudantes con este Top 10 de máximas psicogenéticas. Máxima número 1. Epistemología es constituyente de la psicología, porque los problemas que va a indagar le psicólogue en les niñes son los provenientes de la epistemología. Máxima número 2. Hay una continuidad entre el mecanismo del funcionamiento del conocimiento individual, el proceso de su génesis y la sociogénesis de la ciencia. Máxima número 3. Piaget llega a poner de manifiesto hechos insospechados, porque se interroga acerca de lo que hasta entonces se consideraba como obvio. Máxima número 4. El pensamiento se origina en la acción real y efectiva, en el contacto con las cosas, y cuando devenga pensamiento en sentido estricto, acción interiorizada, no perderá su cualidad de ser ante todo una acción. Máxima número 5. La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo, ni por el de las cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción y orientándose simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción. La inteligencia organiza el mundo organizándose a sí misma. Máxima número 6. La objetividad es un logro, o mejor dicho, una tendencia en el desarrollo de las estructuras intelectuales. Ella es también producto de la actividad del sujeto. Máxima número 7. La teoría del conocimiento de Piaget, la epistemología genética, es una teoría completa con fuerte base empírica provista por la psicología genética y la historia de la ciencia. Máxima número 8. Epistemología genética nace para dar cuenta de problemas epistemológicos. Máxima número 9. Piaget pretende construir la epistemología como ciencia independiente de la filosofía. Máxima número 10. Piaget llega a poner de manifiesto hechos insospechados, porque se interroga acerca de lo que hasta entonces se consideraba como obvio. Gabriela,
nos comentabas que el niño adquiere saber solo si se lo reconstruye. ¿Podrías explayarte? Sí, para el sentido común y para gran parte de las teorías psicológicas, el aprendizaje es un proceso dirigido desde afuera, por la acción de los adultos sobre el niño. Para Piaget, la explicación sobre el aprendizaje no termina ahí. Él introduce un factor explicativo que es uno de los conceptos básicos de la teoría, que va más allá de una descripción y pone de relieve, pone en el centro de la escena la naturaleza misma del proceso de aprendizaje desde el punto de vista psicológico, y que es esta idea de que cualquier estímulo para actuar debe ser asimilado por el organismo. A nivel orgánico, biológico, la asimilación implica la incorporación de elementos al organismo que a la vez son reelaborados, modificados en función de las estructuras que los asimilan. Pensemos en el caso de la alimentación, pero a nivel psicológico la asimilación se presenta de un modo semejante. Un objeto externo es asimilado por el sujeto cuando es incorporado y modificado a su vez ese objeto por este mismo acto. Pero esa modificación no es una modificación material, sino no afecta, digamos, a la materia del objeto, sino a su función. Y su incorporación tampoco es material, sino que el objeto se incorpora a los esquemas de acción del sujeto. Si volvemos al ejemplo de los bebés que tomábamos hace un rato, cuando un bebé se lleva todo a la boca, todo lo que toca lo lleva a la boca. Podemos decir que estos objetos son asimilados al esquema de succión y son distintos objetos, sonajeros, muñequitos, peluches, una cuchara, un platito, un vasito, etc. Digamos, no son considerados estos objetos en virtud de sus diferencias específicas, sino en función de una misma forma de actuar sobre ellos. Todos pueden ser chupados, entonces todos los objetos son chupables. La asimilación, entonces, podemos definirla como la acción del sujeto sobre el objeto. Y hay un mecanismo complementario y antagónico a la vez, que es la acomodación, que justamente es la acción contraria del objeto sobre el sujeto. La modificación que el sujeto experimenta en relación con el objeto, digamos, o a partir de interactuar con el objeto. Y para Piaget la adaptación es un acto complejo que se da a partir del interjuego de estos mecanismos de asimilación y de acomodación. Estas son invariantes funcionales que están presentes a lo largo de todo el desarrollo, desde el niño, desde el bebé, hasta el científico. Por eso, desde la teoría de Piaget podemos hablar de una continuidad funcional con discontinuidad estructural, es decir, las estructuras se van modificando y se van complejizando a lo largo del desarrollo, pero los mecanismos son invariantes y son comunes a lo largo de todo el desarrollo, que son la asimilación y la acomodación. Piaget focaliza en los procesos de asimilación, pero igualmente aclara que ninguna conducta es un ejemplo de asimilación pura. Esto significa que un niño conoce aquellos objetos que es capaz de asimilar a sus esquemas anteriores. Cuando hablamos de esquemas, estamos pensando en estos esquemas, en el comienzo del desarrollo, estos esquemas de acción elementales, como recién mencionábamos, la succión que funciona en los primeros meses de vida como un esquema de acción aislado, pero posteriormente la aprehensión voluntaria es otro esquema de acción, el tomar un objeto, agarrar un objeto, provee otro esquema de acción, y hasta que la aprehensión y la succión no se coordinen, cosa que no ocurre en los comienzos, ocurre alrededor de los 4 o 5 meses, succión y prehensión determinan, hasta que no se coordinen, dos modos de conocimiento diferentes. Y nada hace pensar que para un bebé un objeto que es tocado y el mismo que es succionado sean el mismo objeto. Desde que es posible esta coordinación, las cualidades de agarrable y chupable sí van a poder ser atribuidas simultáneamente al mismo objeto. Y cuando se incorpora el esquema de la visión, hace que se coordine con los dos anteriores, el conocimiento del objeto progresa nuevamente.
De modo que podemos decir que esos esquemas de acción son los que proveen una primera clasificación del mundo. Recordemos acá que el bebé solo puede pensar en actos y que las propiedades que atribuye al objeto dependen solo de la acción que el sujeto puede ejercer sobre él, sin que nada garantice la permanencia fuera de sus cualidades fuera de esa acción. Tal vez ahora se comprenda mejor esto que decíamos de hace un rato, que sujeto y objeto no son algo ya dado, sino que el sujeto estructura el objeto, dice Castorina, el sujeto estructura el objeto real y este contribuye con sus propiedades y su resistencia a la acción estructurante. Y ambos, tanto el sujeto como el objeto, se transforman mutuamente. Esto mediante el interjuego de estos mecanismos que decía, la asimilación y la acomodación. Y siendo la acción la que estructura todo conocimiento y transforma el mundo. Volviendo a las tesis epistemológicas que nombrábamos hace un rato, se trata entonces de un interaccionismo constructivista que se explica por el proceso de equilibración. Este proceso es un proceso que tiende hacia estados de mayor equilibrio. Y acá estamos ante otra tesis epistemológica, una idea fundamental de la teoría, que es la tesis del mecanismo explicativo, que es la equilibración. Es decir, hay un mecanismo que explica la construcción cognoscitiva. La equilibración. Hay un mecanismo que explica la construcción cognoscitiva. La reorganización de los sistemas cognoscitivos por equilibración. Es decir, la equilibración es el mecanismo que explica la construcción de novedades. Los esquemas de conocimiento abiertos al intercambio con los observables y otros esquemas sufren perturbaciones en su funcionamiento. Y para cerrar el planteo acerca de las tesis epistemológicas, querría mencionar la tesis de la especificidad de dominio. Estamos hablando del mecanismo de equilibración que a posteriori en las próximas clases seguramente se trabajará. El mecanismo de la equilibración que preside la construcción cognoscitiva de los sistemas lógico-matemáticos. Esta teoría de la equilibración, que fue formulada para explicar la génesis de los sistemas de pensamiento lógico-matemático, desde la coordinación de los esquemas sensorio-motrices, como veíamos, hasta las operaciones intelectuales, pero que las investigaciones recientes en psicología del desarrollo sugieren ir más allá y explorar lo que ocurre con los conocimientos de dominio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento de dominio? Un conocimiento de dominio no está dado por fuera de la actividad cognoscitiva, en la cultura, o tampoco en el dispositivo genético, sino que se construye. Un dominio de conocimiento se construye durante las interacciones que involucran a los individuos con recorridos constructivos propios en relación con un campo de experiencia específico. Y se caracterizan por la elaboración de conceptos, hipótesis en campos delimitados, que suponen pero no se reducen a las estructuras y esquemas operatorios. Es decir, las suponen pero no se reducen a eso. Por ejemplo, el caso de las hipótesis sobre los sistemas de escritura, sobre la estructura de la autoridad escolar o las teorías infantiles sobre el mundo físico, son conocimientos infantiles de dominio específico. Ahí tenemos todas las investigaciones sobre la adquisición de la escritura desarrolladas por Emilia Ferreiro. De paso, los invito a que puedan acceder a los videos de Emilia Ferreiro, donde explica su trabajo con Piaget y cómo ella se plantea algunas preguntas y cómo continúan sus investigaciones. Entonces, si la teoría de la equilibración explica la formación de nuevos conocimientos, es posible que se extienda a las teorías e hipótesis de dominio. Es muy interesante comprender el marco conceptual que fue entretejiendo Piaget. Es tan interesante que hasta algunas celebridades de teorías psicológicas rivales se están volviendo constructivistas, como por ejemplo las palomas de Skinner, que se autocondicionaron para cantar así. Palomas. Palomas. Palomas.
Estamos encerradas, nos llenan de palancas y en un laboratorio nos estudian como a ratas. Perdimos los derechos, cerraron las salidas y es toda la vida como un experimento. Nos dan comida como un refuerzo y una descarga eléctrica si hacemos lo incorrecto. Nos premian, nos miman, nos dicen que podemos y luego nos castigan sin saber por qué. Estarás pensando igual, lo mismo le harán luego a tus hijos. Estarán pensando igual si inspiramos su sistema educativo. Somos palomas de la caja de Skinner y rapeamos por un reforzador. Tengo otra duda acerca de la inteligencia. ¿Qué significa esto de que la inteligencia es adaptación? ¿Qué es inteligencia para Piaget? La inteligencia es, ante todo, adaptación. No es una facultad de la mente, no es un factor hereditario que se pueda medir con test de inteligencia, tampoco es una estructuración entre otras, sino que Piaget dice es la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras. Y es necesario buscar su modo de formación en los mecanismos sensorio-motores más elementales. Cada estructura debe pensarse como una forma particular de equilibrio, ¿no? Más o menos estable, pero susceptible de ser inestable en sus límites. Y estas estructuras deben considerarse como sucediéndose, ¿no? Según una ley de evolución, de manera que cada una asegura un equilibrio más amplio y más estable a los procesos que intervenían ya en el interior de la precedente, de la estructura que le precedía. Ahí es donde entendemos por qué la inteligencia designa las formas superiores de organización o de equilibrio de las estructuras cognitivas. Es la adaptación mental más avanzada, ¿no? El instrumento indispensable de los intercambios entre el sujeto y los objetos y el universo. Acá es importante que quede claro que cuando Piaget habla de adaptación, se refiere a la adaptación como un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que es como decir un equilibrio entre los intercambios entre el sujeto y los objetos. Para la psicología genética, lo importante es cómo se constituye durante el desarrollo la inteligencia. Hay una génesis en el modo en que el niño plantea los problemas, que los resuelve bajo ciertas condiciones, es decir, cómo arma su manera de conceptualizar el mundo que le toca vivir, de resolver las distintas situaciones que se le presentan a partir de los esquemas de acción, y constituyendo modos de clasificar el mundo, seriar sus elementos, cuantificar las relaciones espaciales. A modo de cierre, ¿qué podrías decirnos de Piaget y de su teoría? Bueno, en relación a esta pregunta, solo explicitar esta idea de que la relevancia de una teoría no reside tanto en lo que deja de aceptado, de verdadero, sino en el modo en que plantea los problemas. Lo que nos deja esta teoría es un nuevo modo de plantear problemas, un nuevo modo de plantear preguntas, un nuevo posicionamiento en torno a esto de preguntarnos acerca de lo obvio. Y quiero cerrar con un artículo también de Emilia Ferreiro en este libro que yo mencionaba al inicio, Vigencia de Piaget. El artículo se llama Aplicar, Replicar, Recrear, donde Emilia Ferreiro comienza planteándose la siguiente pregunta: ¿es posible aplicar Piaget en dominios que no fueron parte de las preocupaciones del Piaget investigador? Hablábamos hace un rato de las tesis epistemológicas y trabajábamos una de las tesis, la tesis de la especificidad de dominios. Y bueno, Emilia Ferreiro en este artículo plantea que la psicología de la inteligencia no es la misma antes y después de Piaget. ¿Por qué? Porque esto es lo que me interesa tomar. Piaget redefine las preguntas de investigación, nos da nuevos ojos para mirar fenómenos, dice Emilia Ferreiro, que creíamos conocer y que resultan otra vez nuevos y desconocidos. En otros términos, nos da nuevos esquemas conceptuales para interpretar la realidad, cambiar las preguntas y en consecuencia cambiar la mirada. Y nos recuerda que el Piaget epistemólogo, en lugar de preguntarse acerca de cuál es la naturaleza del conocimiento, nos propone cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. El Piaget psicólogo, en lugar de
cuándo, a cuál edad, con cuánta frecuencia o bajo qué condiciones un niño resuelve tal o cual problema, nos propone considerar las respuestas desviantes como la vía de acceso a los mecanismos de formación de las nociones y los modos de acceder a la comprensión de lo real. Bueno, con esta cita de Emilio Ferreiro cierro y los invito a que consulten los videos que les dejamos para poder seguir pensando justamente esta pregunta. ¿Es posible aplicar Piaget en dominios que no fueron parte de las preocupaciones del Piaget investigador? Es decir, esta pregunta tiene que ver con temas básicos de investigación psicológica y bueno, Emilia Ferreiro tiene mucho para enseñarnos en relación a este punto. Gracias Gabriela y Esteban por los conceptos tan claramente desarrollados. Ahora les presento Los Dragones, un poema de Gustavo Roldán, producido por ayudantes y adscriptas. Aunque los dragones saben mucho, siempre tienen una mirada llena de asombro. Se asombran de las cosas que no conocen y de las cosas que conocen. A todo lo que conocen lo miran con ojos nuevos cada día. Y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Entonces se sorprenden de que haya tantas cosas nuevas en el mundo y les parece hermoso conocerlo. ¡Qué hermosa flor!, dice un dragón negro. Muy hermosa, contesta otro. Es parecida a la que estaba ayer en este lugar. Sí, pero la que vimos ayer era cuando el sol estaba alto. Esta, con un sol de atardecer, me parece más hermosa. ¡Qué hermosa flor!, dice el mismo dragón al amanecer del día siguiente. Sí, contesta el otro. Muy parecida a otra que ya vimos, pero con los rayos del sol del amanecer, esta es más linda. Y vuelan hasta las montañas más altas, esas donde las nieves están desde el primer día del mundo, contentos por haber descubierto una nueva flor. Entonces, un dragón le dice al otro: ¡qué hermosa montaña! Tiene toda la nieve del universo. Y los dos sobrevuelan en grandes círculos el pico de esa montaña que acaban de descubrir y que ya sobrevolaron 1000 veces. Nuevo modo de plantear problemas. Nuevo modo de plantear preguntas. Miradas llenas de asombro. Miradas nuevas. Y si la mirada es nueva, las cosas son diferentes. Sobrevolar aquello que se acaba de descubrir y que ya se sobrevoló 1000 veces. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Todo tiene su tiempo. Y este es el momento de despedirnos agradeciendo a los profesores Gabriela Samprogno y Esteban Morachetti por la idea y realización de este trabajo. En la locución les saluda Vicky Ancera. Hasta el próximo diván. Ay, Segismundo de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo de tan macho! Ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.